Bueno, entonces vamos a hablar de estos 3 puntos, la transformación del audio. También vamos a hablar sobre las diferencias entre la radio y los podcasts y el estado del podcasting en español. Este momento que estamos viviendo es un momento único en la historia. Y yo creo que es un reto para todos los creyentes utilizar uno de los medios que más impacto ha tenido a través de la historia de la humanidad. Fue utilizado en el Antiguo Testamento, fue utilizado por Jesucristo, la manera de comunicar con la palabra. No hay otra manera que comunique mejor que la palabra hablada. Esta revolución del audio llega en un momento donde también tenemos otra revolución, y es la falta de confianza. No creemos en los políticos, no creemos en los líderes, incluyendo los líderes religiosos, no creemos en los medios, no creemos en los periodistas, no creemos en las marcas, no creemos en las instituciones. Y esa desconfianza ha sido por malos ejemplos. Y la gente a veces se concentra más en el mal ejemplo que en todos los buenos ejemplos que existen. Pero nosotros tenemos que entender que ese cambio que está ocurriendo del audio ocurre en un momento de la historia como este, porque eso es clave. Llegó la pandemia y con la pandemia se aceleró lo que se conoce como la fatiga visual. De repente todos estábamos frente a la pantalla, frente a Zoom para trabajar. Los que no sabían Zoom lo aprendieron. Las iglesias descubrieron que podían transmitir a la distancia. Muchas de ellas no lo hacían, solamente transmitían el culto, algunas de ellas. Y otras empezaron a descubrir que la gente se tenía que quedar en la casa y verlos a través de la pantalla. Pero a través de la pantalla tenían que ver la educación con los niños, ayudarle a los niños en su formación. A través de la pantalla tenían que comunicarse con el jefe. A través de la pantalla se estaba recibiendo todo, lo cual provocó lo que se conoce como una fatiga visual. Y el último estudio que salió esta semana de National Research Group, y ellos dicen que uno de cada 2 estadounidenses aseguraron que tienen fatiga de pantalla y que están usando los podcasts, que es uno de los medios de audio, para viajar a nuevos lugares y escuchar nuevas perspectivas. También la encuesta reveló que 3 de cada 5 millennials recurren al audio para aprender algo nuevo. Y los millennials y la generación Z es las 2 generaciones más retadoras para la iglesia, porque la iglesia está más llena de personas como yo, de pelo blanco, y la población más espiritual, pero a veces un poco más distanciada de la iglesia, son estas generaciones. Estas generaciones están recurriendo al audio. La mitad de los consumidores se sienten agotados por lo que llaman la exposición a la luz de las computadoras y las pantallas. Y eso ha causado un agotamiento visual. Y ese agotamiento visual es un gran problema que tenemos todos en este año post-pandémico o pandémico, porque la pandemia no ha terminado. Como resultado, la gente empezó a escuchar libros, la gente quiere aprender, la gente quiere saber qué es lo que está pasando, la gente quiere informarse, la gente quiere formarse. Y empezó una revolución en la venta de audiolibros. En el mundo se han triplicado la venta de audiolibros. Ha habido una explosión de los podcasts y ahora ha habido recientemente la explosión del audio social, donde prácticamente todas las semanas tenemos un anuncio de algo que ha cambiado. La radio no se ha afectado, la radio comercial sí se afectó en términos de la publicidad, pero eso también le pasó a los periódicos y a la televisión, no solamente por la pandemia, sino porque ahora el pastel de los ingresos publicitarios se distribuyen en más fuentes. Pero también la radio siguió buscándose como un medio de información, particularmente para saber lo que estaba ocurriendo localmente. Más personas están cerrando sus ojos y abriendo sus oídos. Y esta es una frase que a mí me encanta.
me encanta. Ustedes verán que en las próximas semanas yo voy a estar usando esta frase mucho en diferentes eventos que voy a realizar, porque creo que es lo que mejor representa lo que está sucediendo. La gente está cerrando los ojos porque están cansados, pero quieren aprender, quieren informarse y están abriendo sus oídos. Va a haber más escucha de la radio, va a haber más escucha de podcast, va a haber más escucha de audio social, va a haber más escucha de audiolibros, porque cada medio tiene su distintivo para informar, entretener y aprender. ¿Qué hemos hecho nosotros? Muchas iglesias han empezado a descubrir la comunicación a la distancia. Otras ya lo estaban haciendo. Entonces, para muchas iglesias fue un choque. Muchas iglesias ahora, al terminar la pandemia, al terminar la pandemia, han regresado los miembros. Otras no han regresado y otras tienen gente nueva que ha regresado y menos gente de la que tenían antes. Entonces, muchas iglesias que han estado reaprendiendo la comunicación visual cuando de repente, en medio de la pandemia, resurge el audio. Hubo una iglesia católica que dijo, hay una revolución del audio, ¿por qué no llevamos a la gente a la Biblia? Y yo creo que para mí es el modelo más extraordinario y visionario que tuvo un sacerdote que es profesor de Biblia, se llama a sí mismo evangelista de la Biblia. Y este sacerdote católico comenzó en enero del año pasado un podcast de lectura biblia. Lectura de la Biblia, luego algunas reflexiones, y ha logrado, oiga esto, en medio de la pandemia, 142 millones de descargas de su podcast diario. 464,000 personas están descargando y se supone que una gran cantidad de ellos los están escuchando. Esto pasó en los últimos 12 meses, donde algunos nos estábamos quejando de que no había gente llegando al templo, si la gente iba a regresar. Alguien dijo, yo voy a aprovechar la oportunidad. Detrás de cada problema hay una oportunidad. Y lanzó un podcast de lectura de la Biblia. Eso es lo que nosotros tenemos que repensar. ¿Qué oportunidad nos presenta esta revolución del audio? Y yo quiero que ustedes piensen más, no en los podcasts nada más, no en el audio social, no en la radio, sino que piensen que cada medio tiene sus características. Hay gente que dice, no, porque el podcast es como un radio, como un programa radio diferido. No, no es así. El audio social tiene diferencias con los podcasts. Los audiolibros también. Y yo quiero que exploremos algunas de esas diferencias para explorar cómo son, de tal manera de que cuando vayamos a aprovechar la oportunidad, saber cuál método utilizar. En el año 1920 salió la radio con mucha fuerza y se reinventó de tal manera de que muchos ministerios comenzaron a utilizar la radio para comunicar el mensaje del evangelio. Luego en el 30 salieron los talkbooks, los discos. Luego en el 70 los libros en cassette. Yo creé una compañía que se llamaba Cima Communications y conseguí muchos de los derechos de libros cristianos en español y los produje, pero mandar un cassette desde Miami a Paraguay, a Bolivia, a Argentina, costaba más el envío y los impuestos que realmente el cassette. Entonces no funcionó. Pero los cassettes siguieron allí para producción localmente. En el 2001 surgió la iPod, que fue un aparatito pequeño para escuchar audio bajo demanda. Y en el 2004 se convirtió eso en podcast. Luego en el 2007 los teléfonos inteligentes explotaron y luego de haber salido los podcasts, la radio, los podcasts, los audiolibros, en el año pasado salió Clubhouse en medio de la pandemia. Un lugar que es como una sala donde tú te sientas a conversar con tus amigos sobre un tema y que tengo un amigo podcaster que creó una sala en Clubhouse diaria durante un periodo de tiempo y logró tener un día
un día tuvo más de 700 personas en la sala. El día que yo fui habían 450. Imagínense, hablarle a 700 personas en una sala en todo el mundo. No estábamos hablando ya de la restricción de una antena de radio, no, en todo el mundo. Y esto es el audio social, otra revolución que nos está trastornando porque está cambiando todos los días. O sea, la semana pasada Twitter anunció de que se podía ya grabar un audio en Twitter Spaces. Y esta semana Clubhouse dice, aquí también pueden grabar un podcast y un audio para que lo escuchen en diferido. La revolución social de Twitter Spaces, Green Room, Fireside, va y está cambiando las comunicaciones. Y la iglesia tiene que despertar para darse cuenta que estos son oportunidades para comunicar el mensaje del evangelio. Les voy a hablar de los podcasts porque es el tema que más me apasiona. Yo vengo de la radio, trabajé en el mundo editorial, pero también mientras trabajaba en el mundo editorial hacía radio. Hacía un podcast que se transmitía en más de 200 emisoras sobre lo que estaba pasando con la Biblia en el mundo. Lo hacía con el doctor Luciano Jaramillo y estuvimos muchos años haciendo ese programa de radio, que también mandábamos por cassette a todas las emisoras. Pero llegan los podcasts y yo en el 2006 digo, no, yo voy a probar que es un podcast. Y mi esposa tenía un sitio que se llamaba mercadocristiano.com, un portal de noticias cristianas y una tienda online. Y decide ella, ¿por qué no me ayudas con un podcast? Y empezamos a hacer un podcast, pero era tan difícil que lo abandonamos porque lo difícil no era crearlo. Es que cuando usted hace un podcast, usted asume el trabajo de por lo menos 5 personas. Usted es el creador, usted es el libretista, usted es el editor, usted es el promotor, usted es el estratega. Es un trabajo tremendo. Y si encima de eso la gente no lo puede escuchar, que era lo que pasaba en el 2006, estaba el RCS, pero no era tan fácil escucharlo. Entonces, yo abandoné los podcasts y regresé hace 5 años. Un podcast es un audio bajo demanda que usted escucha cuando le da la gana, donde le da la gana y como le da la gana. Es bajo demanda, es íntimo, utiliza la voz y se oye por auriculares. Por lo tanto, esa es una de las grandes diferencias con la radio. Llena de emoción porque usa la voz y genera confianza. Un ejecutivo de radio dijo, con el podcast puedes hacer cualquier cosa, con el audio puedes hacer cualquier cosa. Es el formato más aceptable y más barato de producir. Y ha resistido la crisis de confianza en los medios. Y durante los meses de la pandemia, la voz ha recuperado la fuerza. Fíjense que todo el mundo se queja de la pandemia, pero pocos están viendo el otro lado de la moneda. Los podcasts se escuchan diferente a la radio. La radio se escucha en el coche mayormente. Los podcasts se escuchan en un auricular y eso es importante porque hay una manera diferente de utilizarlos, ¿no? Los podcasts significan control. Cuando yo era gerente de una emisora de radio, yo decidía lo que se programaba con el director de programación y qué se decía, qué no se decía, quién tenía programa, quién no tenía programa. En el podcast y en el audio social, la gente decide. Ellos deciden qué van a escuchar, de qué temas. O sea, yo como gerente de radio, yo le decía, de 7 a 10 vamos a pasar lo de información local. De 10 a 11, entretenimiento, qué sé yo. Yo decidía, ahora la gente decide. Si ellos quieren escuchar música a las 7, van a escuchar música. Si quieren escuchar formación a las 7, van a escuchar. Si quieren escuchar la lectura de la Biblia a las 7, lo van a escuchar. Si la quieren escuchar a las 10, lo van a escuchar. Si la quieren escuchar a la 1 de la madrugada, la van a escuchar porque ellos están bajo control. El oyente decide lo que quiere escuchar, cuándo lo quiere escuchar y cómo lo quiere escuchar. Es un símbolo
de libertad lo que ha significado esta revolución de audio. Es una libertad no solamente para el que escucha, sino también para el que crea, porque el que crea no tiene que pasar por un filtro. Y esto es bien importante para los creyentes. En la época de que vivimos, en la revolución de los creadores, en la revolución del audio, cada persona es un creador. Antes, un periodista era el creador. Un periodista era el único que podía investigar un tema, hacer un análisis, informarlo. Ahora no. Ahora cualquier persona puede hacerlo. Y es increíble la cantidad de gente talentosa que se forma por sí misma para utilizar las técnicas del periodismo, de la comunicación, para hacer un audio que realmente llame la atención. Antes, yo como gerente tenía que escoger los talentosos, desarrollarlos. Ahora no, ahora los talentosos se forman por su cuenta. Todos son creadores y todos tienen el control y pueden crear lo que quieran, lo cual nos da a nosotros un pastel de alternativas como escucha increíble. Y eso tiene unas implicaciones para las emisoras de radio, tiene implicaciones para la iglesia, tiene implicación para cualquier comunicador que quiere llevar un mensaje. En la radio se acabó el control de una persona porque en los podcasts ya el que escucha es el que controla. Las radios mayormente en vivo, los podcasts son bajo demanda y el audio social en vivo. Alguien me decía, ¿y cuál es el que va a sustituir? Yo no creo que ninguno va a sustituir a otro medio. Sin embargo, creo que el audio social en vivo es una emisora de radio como las que hacíamos. Lo único que la gente decide abrir una sala, decide invitar a gente para que hable. Cualquier persona puede entrar, hablar. Es un reto la moderación en el audio social. Así que el audio social, cuando empiece a ser utilizado para temas locales, porque todavía no está la experiencia que yo tengo en los meses que llevo en el audio social, todavía no está fuerte en el audio, en los temas locales. Pero cuando el audio se meta en vivo, se meta al tema local, las emisoras de radio van a tener el oyente va a tener una alternativa localmente a emisoras de radio. Los podcasts son temas más nichos, son temas más profundos y se oyen después. Por ejemplo, el podcast no da las noticias como lo da la radio, la información local. Y por eso yo creo que pueden convivir todos estos formatos si cada medio se reinventa, porque cada medio, por ejemplo, ahora los podcasts con el audio social tienen que reinventarse, porque el audio social ya está sirviendo como podcast con el anuncio de esta semana, ya se pueden grabar audios sociales. ¿Cuáles son los principales usos? La radio la usamos para informarnos y entretenernos, los podcasts para relajarnos, para aprender y para informarnos. Y esto de aprender es bien importante, porque como son temas nichos, es más fácil aprender en un podcast con unos auriculares cuando tú tienes tiempo, cuando tú quieres, mientras estás cocinando, mientras estás haciendo ejercicio, que ir en el coche escuchando un estudio bíblico y el tráfico te interrumpió, alguien te interrumpió. Entonces, la manera en que se escucha para uno formarse es más íntima en el podcast y en el audio social, que también se escucha por auriculares. Así es que cada uno de estos medios tiene diferentes usos. No hay límites en la duración de un podcast, 30 o 40 minutos es el preferido, pero a diferencia de la radio, donde cada 5 minutos hay que estar reinventando, en los podcasts no hay límites. Si hacen un contenido bueno, si engancha, la gente se queda. Y los formatos de la radio son entrevistas, paneles, mesas redondas en solitario. Y en los podcasts son el storytelling, que la radio lo abandonó hace muchos años, y ahí entra la iglesia. Sabe que el medio más impactante que he utilizado en la iglesia desde el principio de la cristiandad ha sido contar historias. Y usted lee la Biblia y usted se da cuenta de que nosotros somos niños, nos encanta que nos cuenten historias.
En el podcast también se ha destacado el periodismo investigativo, las entrevistas, los paneles o mesas redondas y los podcasts en solitarios. Esa es la revolución que nosotros estamos viviendo. Ahora, yo quiero terminar esta sesión para abrir a preguntas hablándote del estado del podcasting. ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? La primera etapa del podcasting fue en el 2004, cuando un gringo, Dave Winer, lanzó la versión 092 de RSS. RSS es lo que se usa para publicar blogs. Fue lo primero que se utilizó. O sea, para comunicar una señal a través de un feed. Adam Curry lo utilizó para transmitir audio. Y en el 2004, el periodista José Antonio Gelado, mi amigo español, del podcast de Tecnología Comunicando, fue el primero que comenzó un podcast. Luego, una cadena de radio que todavía produce podcast en España en el 2005, la cadena SER, empezó a decir, no, pero los podcasts me sirven para reempacar el audio y que lo escuchen posteriormente cuando la gente tiene tiempo. Y ahí han estado, y en España los podcasts reempacados de radio son uno de los más populares. Luego en México, Daniel Sadia comenzó la red de podcast Dixo, y luego en España, Juan Ignacio Solera, otro amigo, lanzó la plataforma iVoox en España. Esa fue la primera etapa de los podcasts. La segunda fue con el fenómeno de la radio en diferido, que ocurrió más o menos como para el 2009. La radio empezó a empacarse en todos los lugares, todavía se hace, en Chile se hace en muchos países, pero eso está cambiando en este momento. Luego vinieron los alojadores gratuitos que revolucionaron el podcasting, porque todo el mundo quería hacer un audio, pero decía, ¿pero dónde lo alojo? No lo puedo alojar en mi web. Si no tengo el conocimiento tecnológico, no lo puedo hacer. O sea, tiene sus riesgos. Se puede hacer, pero tiene sus riesgos. Y salió iVoox, y salió SoundCloud, y salió la plataforma australiana Whooshkaa, y salió Anchor. El informe de hoy, de mañana, de la newsletter que yo publico, Notipod hoy, dice que la mayoría de los podcasts de Brasil están alojados en Anchor. La mayoría de los podcasts de uno de los países donde más podcasts existen en el mundo están en Anchor. ¿Y por qué? Porque es gratuito y porque también está amarrado con Spotify. Luego, en el 2019, se aceleró el crecimiento con la compra de Spotify de esta plataforma. En América Latina, los medios empezaron a hablar de los podcasts. A mí me invitaron para hablarle en Miami a un evento de gerentes y dueños de periódicos, y en ese momento muy pocos tenían podcast. De repente comenzó una temporada en los últimos 2 años que se ha disparado con dailies prácticamente en cada país, en El Tiempo, en Colombia, en Argentina, en España, en México. En todos los lugares los periódicos están viendo cómo utilizar el audio en su estrategia de podcast. Y muchos están utilizando la inteligencia artificial para convertir el audio de las noticias en el texto de las noticias en un audio. Y eso es interesante porque eso va a cambiar. O sea, ya tengo un amigo que creó un podcast en español y él no sabe hablar español. Y no suena tan robótico, por supuesto. No creo que va a ser perfecto. Hay cosas que la sensación humana no puede ser sustituida por la máquina, pero la inteligencia artificial, que tanto nos preocupa porque tiene amenazas y tiene virtudes, hay que utilizarla con sus virtudes. En el 2018 empezó la monetización de los podcasts, porque todo el mundo decía, ¿se puede monetizar un podcast? Sí, se puede. 2018, iVoox en España, la plataforma de alojamiento, comenzó las suscripciones para fans. Acaban de cumplir 3 años y han pagado 1 millón de euros a personas que tienen tantos fanáticos de su podcast que están dispuestos a pagar para que se siga produciendo. Y en el 2019, un estudio reveló
que en Chile era uno de los países donde más estaba escuchándose podcast, luego Argentina, Perú, México, en el mundo. Eso fue en la plataforma Spreaker. Esa fue la segunda etapa de podcasting. Luego viene la tercera, y ya estoy terminando con esto. Fue el impulso de los podcasts. Lanzaron a Podimo el año pasado una plataforma que tiene más de 50,000 podcasts en español, tiene más de 100 podcasts originales, tiene 1,000 audiolibros y tiene la idea de tener más de 200 programas y 3,000 audiolibros antes de que finalicen este año. Y ya también ha pagado millones de euros a podcasters. Y el año pasado también salió Audible de Amazon España con más de 90,000 libros, 6,700 podcasts en castellano y podcasts originales. La pandemia disparó todo. Los españoles fueron los primeros. España es el país donde más podcasts se oyen en español. Esa es la gran diferencia del podcast. Antes una iglesia pensaba, ¿cómo puedo alcanzar a mi vecindario? Ahora una iglesia dice, ¿cómo puedo alcanzar al mundo? Por primera vez yo creo que tenemos una posibilidad económica fácil, accesible, de producir algo prácticamente con el teléfono celular y un micrófono de los que tenemos en la iglesia. Lo conectamos, podemos hacer un podcast y un audio social y alcanzar al mundo con el mensaje del evangelio. En España se ha disparado los podcasts, pero también las emisoras de radio, los servicios de música, en el streaming de música, la descarga de podcast, los audiolibros y altavoces inteligentes. Ya nadie compra un disco en una tienda, ya todo es por descarga. Y hay una fuerte presencia de contenido en streaming. YouTube es la plataforma más utilizada en América Latina, con la excepción de Brasil. Aparentemente Brasil es el único sitio donde YouTube no es la segunda o la primera plataforma. Spotify y YouTube es donde más se escuchan podcasts. Y esa etapa de monetización que comenzó con iVoox y otros está llevando a que más gente busquen hacer un podcast. También han surgido compañías en España como Publipodcast para tener podcast en anuncios en tu podcast. Tú puedes entrar allí y ver los diferentes podcasts y ver cuántos anuncios tienen. La conclusión de esta revolución del audio, de este cambio del audio. ¿Qué ha impulsado el podcast? El cambio, el confinamiento, más tiempo disponible, el deseo de reinventarse y aprender, la contribución de los medios, la posibilidad de monetizar y la amplia oferta de contenidos. Y cierro con esto. ¿Cómo podemos usarlo para la transmisión del evangelio? Les cuento esta historia y con esto cierro. Una iglesia adventista de Georgia, en medio de la pandemia, el pastor dice, esta iglesia tiene 100 miembros, es una iglesia pequeña, ¿cómo yo puedo comunicar el mensaje del evangelio? El pastor de Addersville Church en Georgia comenzó un podcast y ahora tiene 3,000 personas semanalmente descargando el podcast, que no son sermones, porque uno pensaría, no, vamos a transmitir el sermón. Los sermones fueron creados para el altar. Yo creo que cuando se tratan de reempacar en otros medios, no aprovechan tan bien las características del medio. Esto es una posibilidad. Haga lo que usted haga, entienda que el mundo está cambiando, hay una revolución del audio y realmente tenemos que aprovecharla para comunicar el evangelio. Cierro con esto. En el 1969, unos misioneros americanos empezaron a soñar con ir a Puerto Rico y comenzar una emisora de radio misionera. Y llegó un niño, un muchacho joven, 19 años, que trabajaba en una emisora de radio de salsa, y empezaron lo contrataron porque no había ningún locutor cristiano en todo el área. Y dijeron, bueno, vamos a orar por él. Pero el muchachito no hablaba inglés y los gringos no hablaban español. Y empezaron a producir ese programa. El muchachito era la voz de la emisora, no era el que predicaba, predicaban los pastores locales,
pero era la voz que identificaba. La emisora daba las noticias. Un día el muchachito quedó impactado con la vida de los misioneros que los llevó a la Biblia y a escuchar lo que estaba transmitiendo. El muchacho se convirtió, luego lo nombraron director de programación, luego lo nombraron gerente, luego lo nombraron jefe de los misioneros, luego en Puerto Rico la Sociedad Bíblica lo contrató como el director de la Sociedad Bíblica, luego en Miami lo contrataron y lo trajeron para ser el director de publicación de la Biblia para América Latina y luego eventualmente fue el director mundial de publicaciones. Yo soy ese muchachito porque hubo misioneros que tuvieron la visión de entender que la oportunidad que presentaba la radio había que aprovecharla para comunicar el mensaje del evangelio, costara lo que costara, y nunca pensaron en las limitaciones que tenían, como era el idioma. Y si yo estoy sirviendo al Señor, y si mis hijos y mi hija Araceli, que está en la radio, y mi hijo que está en la televisión, y mi hija que es contadora, y mi esposa que es periodista, todos nosotros fuimos impactados porque alguien dijo, vamos a aprovechar la revolución de la radio para comunicar el mensaje del evangelio. Espero que esto les anime a pensar no en lo negativo, sino en las oportunidades. Y ahora abrimos a preguntas.